¿Alguna vez sentiste que no había salida? ¿Que estabas acorralado entre tus temores y tu pasado y un futuro incierto? Así se sintieron los hebreos frente al Mar Rojo hasta que Dios abrió el camino en medio de lo imposible. Hoy en Axiomas veremos cómo el paso por el Mar Rojo representa el clímax, la liberación divina y un símbolo de un nuevo nacimiento, el cruce de la esclavitud a la libertad. El texto para nuestra reflexión de hoy, de esta semana, se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Y dice así: Moisés respondió al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy veis, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bienvenidos a Axiomas. Junto a nuestros invitados caminaremos hoy por el lecho del Mar Rojo y descubriremos que cuando Dios dice avanza, hasta las aguas obedecen. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. Querido Pastor Richard, gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Y también nuestro querido amigo, el Pastor David Vargas, bienvenido también a nuestro programa. Pastor Richard, un saludo por favor para nuestra audiencia. Bienvenidos todos nuestros amigos y estamos aquí para disfrutar de las bendiciones de Dios a través del estudio de esta palabra. Muchas gracias, Pastor Richard, por saludar ahí a nuestra audiencia. También así, querido David, un saludo especial para nuestros internautas y también una oración para iniciar este programa con la dirección del Señor. Claro que sí, contento de participar y vamos a orar pidiendo la presencia de nuestro Dios. Oremos. Dios bendito, gracias por estar siempre, Señor, atento a nuestra necesidad, siempre conduciendo nuestras vidas. Rogamos tu presencia en este momento mientras estudiamos tu palabra. Concédenos tu Santo Espíritu para comprender también, para compartir, Señor, a nuestros semejantes aquella enseñanza que en tu propósito sea, Señor, para nuestra salvación. En nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, gracias querido David por la oración, gracias Richard por aceptar la invitación y vamos a comenzar con el estudio de este lindo tema y vamos a comenzar ahí recordando, hubo una última plaga. ¿Cuál fue la reacción de Faraón y qué nos revela esta reacción que tuvo Faraón después de la última plaga, continuando un poco con lo de la lección anterior? Claro, interesante en el versículo 32, la descripción de esta situación, ¿no? Él aparece diciendo, tomen sus ovejas, sus vacas, como lo dijeron antes, y váyanse, pero también déjenme una bendición o oren por mí, ¿no? Esa expresión interesante del faraón que revela o refleja simplemente aquella reacción que él estaba experimentando, no exactamente por estar convertido, por estar retrocediendo en su posición, estaba apenas saliendo del paso, solamente evitando un colapso que era evidente, ¿no? No solamente para la nación, también a nivel familiar, personal, y de veras que el ser humano tiene pues esta cualidad en su ser, ¿verdad? Está como parte de las posibilidades de nosotros actuar mal. En Isaías, el capítulo 6, se dice del pueblo de Israel que también vivió una etapa allí de insensibilidad, ¿no? Frente al mal, frente al pecado. Nosotros de veras que necesitamos prestar atención a la sensibilidad, estar atentos al Espíritu Santo y cómo nos guía en la distinción entre el bien y el mal. Wow, es verdad. Es interesante lo que usted menciona porque, a ver, analizando un poco, tantas plagas vinieron, el pueblo de Egipto estaba debilitado, me imagino que había una crisis interna, ¿no? Y me imagino también que con la última plaga, la ciudad, el país entero estaba devastado. Dice la Biblia que no hubo una sola casa que no tenga un muerto, ¿no? Entonces imagínese en ese contexto el temor que había tenido Faraón, por ejemplo, cuando en el tiempo del nacimiento de Moisés podría
llegar a concretizarse. Entonces, ahí ese pedido de bendecirlo a él también parece no ser realmente un arrepentimiento genuino. Más parece ser algo así para evitar el colapso tanto de la nación como de su propia familia. Y entonces él queda más bien endurecido, ¿no? El pecado puede simular arrepentimiento, queridos amigos, cuando solo quiere evitar el castigo, ¿verdad? Tal vez alguna complementación más ahí, Pastor Richard. Podemos notar también a qué extremo llega el ser humano. Faraón, en la 10ª plaga, finalmente pareciera que se ablanda, ¿no? Deja ya, váyanse de acá. Pero no era una convicción plena que él tenía del pecado. Lo que él tenía simplemente es miedo a un juicio que se le venía. Pero no era una convicción de que estaba equivocado, estaba errado, de aquí cambio, ¿no? Sino más bien era una terquedad mezclada con miedo a las consecuencias que podían seguir viniendo. Claro, es importante. Imagínense, tremendo pueblo Israel, ¿no? 400 años esclavos. Imagínense lo que pasaría por la mente del faraón. Sublevación, probablemente, rebelión, ¿no? Entonces, no le quedaba otra opción, ¿no? Que dejar ir al pueblo, porque tenerlos ahí significaba un peligro para él, para su nación. Y bueno, si sin haber hecho nada ya 10 plagas habían sucedido, cada casa estaba sufriendo, era el momento oportuno para que el pueblo o el pueblo de Israel pueda de alguna manera afectar, como ya en el pasado los Hicsos habían hecho. La arqueología nos muestra, ¿verdad?, que ya Egipto perdió el control, o sea, las dinastías perdieron el control durante un tiempo, ¿no? Y ahora nosotros vemos que Faraón entonces, por miedo al castigo, él decide, ¿no? Él decide dejar ir al pueblo y parece ser un arrepentimiento falso, no un arrepentimiento genuino. Y eso nos lleva a reflexionar a nosotros aquí y a ustedes también, en que muchas veces nuestro arrepentimiento viene en realidad por causa del miedo a las consecuencias y no tanto porque reconocemos realmente que nos hemos equivocado y que hemos herido el corazón de Dios o que nos hemos puesto en una posición de rebeldía, de iniquidad y necedad delante de Dios. Examinemos nuestra vida para que nosotros podamos descubrir realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Tal vez alguna complementación para después pasar ahí al siguiente punto de nuestro estudio. Sí, realmente esa parte es reflexiva, ¿no? Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, en ningún momento debiéramos asumir posturas únicamente políticas o circunstanciales, ¿no? No debiéramos tomar decisiones o asumir actitudes apenas para enfrentar el momento. Dios está mirando realmente por una conversión completa. Dios quisiera realmente para nosotros una vida transformada, no apenas una circunstancia modificada. ¡Wow! ¡Qué linda frase!, ¿no? Dios espera de nosotros una vida transformada, no apenas una circunstancia modificada. Y para continuar con este maravilloso estudio y todas estas enseñanzas que tenemos para nosotros, querido Richard, ¿qué propósito tenía Dios al consagrar a los primogénitos? Y parece antagónico. ¿Por qué? Porque Él se cobra la vida de los primogénitos y después consagra a los primogénitos. Explícanos un poco cómo se da esto en el relato, qué nos puede enseñar eso para nosotros hoy también. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el propósito de la consagración? Creo que los propósitos son muy profundos y significativos, ¿no? La consagración es en realidad decir, bueno, esto está apartado, esto está dedicado, esto es algo exclusivo, todo es de Dios, ¿no? Es algo que le pertenece plenamente a Él y vivimos gracias a su gracia. O sea, es una fe que debería actuar por la fe en Cristo Jesús. Muy bien, es interesante ahí, tal vez vale la pena poner ahí el ejemplo de Santiago 2:20, ¿no? La fe sin obras es muerta. Es muerta, ¿no? Entonces ahí nos lleva a meditar en cómo nosotros estamos manifestando nuestra fe. Cómo nosotros, querido amigo, usted ahí desde su hogar, desde su experiencia personal, tal vez usted frecuenta alguna iglesia, tal vez todavía no, pero ¿cómo está expresando sus convicciones? ¿Será que sus convicciones son reflejadas en sus acciones? O tal vez nuestras acciones son contrarias a las convicciones que nosotros tenemos, aquellos principios que nos rigen. Y nosotros sabemos que cada uno de los seres humanos necesita tener una escala de valores sobre la cual poder fundamentar su conducta.
¿Cuáles son las convicciones que nos llevan a tomar acciones correctas? Bien, un poquito ahí para reflexionar. Tal vez, David, alguna complementación a esta parte, ¿no? Sí, justamente es el hecho de mantenernos en una actitud dependiente de Dios, estar siempre conscientes de la provisión divina. Así como los primogénitos fueron rescatados mediante la sangre de un cordero, nosotros, como creyentes, somos rescatados por la sangre de Cristo. Y hacemos muy bien en permanecer siempre dependientes del auxilio divino. Amén, es verdad. Es importante esto, ¿no? Dios nos llama a nosotros como su pueblo para que nosotros podamos ser dependientes, redimidos por la sangre y vivamos de acuerdo a aquello, ¿no? Él se separó a los primogénitos como hoy quiere separar a su pueblo para que sea una nación santa, ¿verdad? Un pueblo adquirido por Dios y que podamos vivir preparados para aquel encuentro con Él, ¿no? Honramos a Dios con lo primero de nuestro tiempo. ¿Será que nosotros, a través de nuestras decisiones y recursos, estamos siendo fieles a Dios? Es una pregunta que yo le invito a que usted pueda responder ahí en los comentarios para que nosotros podamos interactuar con ustedes, para poder también ver un poquito acerca de la experiencia de cada uno de nosotros. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero no saben por dónde empezar. La Biblia no solo informa, que transforma. Sus palabras tienen poder para romper cadenas internas, abrir la mente y renovar el corazón. Estudiar la Biblia es comenzar una historia nueva. Comienza la tuya. Estudia la Biblia. Estamos de retorno para poder continuar con nuestro programa. Estamos en este bloque de profundización y quiero hacer la pregunta ahí para David. ¿Cómo Dios guió a Israel a través del Mar Rojo? ¿Y qué fue? ¿Y por qué Él permite ahí? Parece que ellos entran en una trampa aparente, digamos así. Pero ¿por qué permite aquello Dios? Caramba, es curioso notar que desde esos tiempos el Señor trataba guiando al ser humano siempre en su propósito. El versículo 17 refleja ese hecho. Dice, luego que el faraón dejó ir al pueblo, Éxodo 13, 17, ¿no? Luego que dejó ir al pueblo el faraón, Dios no los llevó, dice, por el camino de la tierra de los filisteos. Ahí hay el primer dato sobre el objetivo de nuestro Dios, estando cerca esa región, ¿no? Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Como que los padres de familia también, ¿no? Conociendo a nuestros hijos, los orientamos, los guiamos, organizamos la vida de familia, conociendo cómo es la casa, cómo es la familia. Incluso llegamos a afirmar que cada uno de nuestros hijos necesita una paternidad personalizada, ¿no? Y bueno, vemos aquí a nuestro Dios actuando de acuerdo a la necesidad de Israel. Él los conoce y lo dice con precisión. Sabía que podrían arrepentirse de haber salido de Egipto si iban por la región de los filisteos. El Señor realmente sabe lo mejor para nosotros, nos guía y los guió de ese modo y los estaba llevando no necesariamente por el camino más corto, sino por el más formativo. Y de veras que se cumplió el propósito divino viajando de ese modo, ¿no? Wow, realmente es importante lo que usted dice. No era el camino más corto, probablemente era el camino más difícil, pero era el camino más formativo, ¿no? Y es importante que nosotros también reflexionemos en eso, queridos amigos, porque muchas veces nosotros buscamos atajos en la vida. Probablemente el camino de la redención no sea el camino más corto y tampoco el camino más fácil, pero es el camino más seguro. Muchas veces en la vida buscando atajos nos hemos golpeado. Muchas veces en la vida, buscando una manera más fácil, hemos tomado decisiones que nos han dolido, que nos han dejado probablemente desamparados, porque no estábamos listos para la guerra, porque no estábamos listos para pasar por donde los filisteos como el pueblo de Israel. Y en este sentido, la invitación viene para nosotros, ¿no? Tomemos el camino más largo. Puede ser más difícil, pero es el camino más seguro, ¿verdad? ¿Por qué nos lleva a una encrucijada? ¿Por qué parece que el relato lleva al pueblo de Israel a propósito para un lugar donde no tenían más salida? Tal vez ahí alguno de ustedes quiera explicar, comentar un poco. Sí. Elena White
en el libro Patriarca y Profeta, profundiza este tema. Y bueno, ella en realidad comenta y dice de que los llevó a un lugar seguro. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios pueda ser más manifestada, más clara. Y también para que ellos cultivaran mejor la fe. El mejor lugar fue ahí donde Dios los llevó. Wow, qué lindo. Miren, el mejor lugar es donde Dios nos lleva, ¿no? Excelente. Qué excelente, qué frase, la verdad me gustó mucho. Eso es fuerte, ¿no? El mejor lugar siempre será donde Dios nos guía. Probablemente no sea el lugar más fácil, pero siempre será el mejor lugar. Bien, avanzamos entonces, Richard. ¿Qué 4 instrucciones dio Moisés y qué nos enseñan esto a nosotros hoy? Bueno, las instrucciones que Moisés dio a su pueblo eran muy lindas, muy profundas. Era procurar inspirar a la gente. En realidad, las 4 cosas que él trató de involucrar al pueblo fue que deberían sacarse el temor, que no deberían temer, ¿no? También que tendrían que estar tranquilos, ¿no? Tendrían que tener paz en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios estaba guiando todo esto. También podemos decir de que podían ver claramente la salvación a la cual ellos tenían que ver, ¿no? Y por último, de que Dios iba a pelear, el Señor iba a pelear por cada uno de ellos y por todo el pueblo que sacó, ¿no? de Egipto. O sea que Dios ni les pedía enfrentar la guerra, la batalla. Sí, evidentemente. Wow. Y es verdad, muchas veces Dios no espera que nosotros luchemos nuestra batalla. Lo que Dios espera es que confiemos en Él hasta el final. Y si usted analiza y si nosotros analizamos también la mayoría de las dificultades, de las encrucijadas a la cual la vida nos ha llevado, no hemos vencido nosotros. Hemos podido notar la intervención divina librándonos de tantas circunstancias. El pasaje en el libro de Éxodo capítulo 14 dice en el versículo 4, yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Qué fuerte. Las dificultades y las pruebas en nuestra vida muchas veces tienen también una de las funciones o una de las cosas que nos revelan es la presencia de Dios, tanto para nosotros como para aquellos que nos persiguen. Tanto Israel como los egipcios supieron realmente ese día que Él era el Señor Dios de Israel. En nuestra vida de la misma manera, cuando atravesamos dificultades, en ese momento podemos ver más nítida la mano de Dios obrando en favor del ser humano. Bien, tal vez alguna complementación sobre esta parte de la protección divina, ¿no? Y bueno, la figura que por supuesto en toda aplicación homilética mencionamos, el mar adelante, las montañas, el desierto, todos acorralados. El Señor, sin embargo, en un momento le dice a Moisés que deje de orar y que indique al pueblo avanzar. En cuántas circunstancias nosotros también necesitamos percibir la orientación divina para avanzar. No todo aparecerá hecho, no de todas las batallas nos librará el Señor. En algunas podría indicarnos también la señal de avance, como ocurre con el pueblo. Y cuando lo hicieron, evidentemente pudieron ver la operación divina, ¿no? Y ellos tenían que confiar en Dios. Mientras confiaban en Dios, no tenían por qué tener miedo del enemigo. Se podía avanzar con seguridad. Claro que sí, y es verdad, esta lección es muy importante. El pueblo de Israel se encontró en una situación que no tenía para dónde ir aparentemente. Miraba hacia atrás los egipcios, a la izquierda, ¿verdad? No sé, las montañas, al otro lado también. Desierto. El desierto, y hacia adelante el mar. ¿Hacia dónde podría avanzar? Hacia arriba. Cuando nos encontramos en la vida, queridos amigos, en las situaciones donde parece que no hay salida, la salida siempre está hacia arriba. Cuando ellos deciden clamar a Jehová, Jehová les muestra la dirección. Den un paso de fe. Quien tiene el cielo abierto no teme un mar cerrado, ¿verdad? Queridos amigos, en nuestra vida Dios espera de nosotros ese tipo de fe, una fe que se dedica, una fe que confía hasta el final. Él no espera de nosotros que nosotros venzamos nuestras batallas. Él espera que nosotros confiemos plenamente en sus promesas. También es importante recordar, y hay un detalle en el relato, David, Richard, que nos dice que el pueblo empieza a querer desanimarse. Todos sabemos
que el desánimo se contagia más fácil que la motivación. Por eso Dios le dice a Moisés, Moisés, deja de quejarte, deja de autocompadecerte, empieza a marchar. Dile al pueblo de Israel que marche, ¿no? Y en la vida muchas veces nosotros nos paralizamos y nos protegemos en la autocompasión. Nos empezamos a lamentar por las cosas que nos están sucediendo. Miramos hacia las circunstancias y no hacia aquel que nos sostiene. Y es verdad, nosotros no podemos elegir las circunstancias hacia donde la vida nos lleva, pero sí podemos elegir en quién confiar en medio de ellas. Y es así que nosotros tenemos que recordar de que muchas personas quieren cambiar de vida, pero no saben por dónde empezar. La Biblia no solo informa, te transforma. Sus palabras tienen poder para romper cadenas internas, abrir la mente y renovar el corazón. Estudiar la Biblia es comenzar una historia nueva. Comienza la tuya. Estudia la Biblia. Comenzamos el último bloque de nuestro programa y para cerrar ya, para poder concluir este programa, quiero recibir ahí para nosotros las conclusiones finales. Querido David, por favor, cuéntanos un poco acerca de ese famoso canto y qué eso puede aplicarse para nosotros y qué podemos aprender de él. Ciertamente este capítulo 15 que ha sido colocado para la parte final del estudio de esta semana, tiene que ver con la parte conclusiva, ¿no? En medio y después de las circunstancias vividas por Israel o las que nosotros enfrentamos y el Señor nos libera, podemos decir con todos nuestros amigos que siguen el programa, hacemos bien en confiar en Dios, hacemos bien en depender de Él y hacemos bien también celebrar, rendir homenaje a nuestro Dios, como este capítulo lo hace en el cántico de Moisés y del Cordero, Moisés y María en este caso, y en el Apocalipsis, también capítulo 15, se le denomina cántico de Moisés y del Cordero. Esta alabanza que quiero leer apenas en uno de sus versos, dice, Jehová es mi fortaleza, el verso 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación, este es mi Dios a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre a quien yo enalteceré. En ningún momento atribuirnos nosotros los logros de la vida, los logros espirituales, todo es siempre una concesión y la conducción del Señor. Y si hablamos ya al final de la experiencia de esta historia humana, por supuesto, el homenaje, la honra es para el Señor. Muchas gracias, David. Es lindo, amigos, ese pasaje que él leyó, Jehová es mi fortaleza, es mi cántico, es mi salvación. Y Apocalipsis 15 dice que ellos cantaban el cántico de Moisés. Este es un canto de victoria, amigos, pero existen otros cánticos también de contrición, de clamor. Ya sea un canto de clamor o un canto de victoria, que siempre el nombre de Dios esté en nuestra boca. Es importante recordar también que los cantos en la Biblia aparecen varias veces, ya sea, por ejemplo, aquí en la victoria, cuando Dios salva al pueblo, también cuando Josafat iba a enfrentar la guerra, ¿no? Y también recordando acá el apóstol Pablo en la cárcel, cantaba himnos a Dios, tanto que los presos todos escuchaban. ¿Cómo puede uno cantar a Dios cuando está con el cuerpo todo dolido, como el caso de Pablo? Había sido azotado, había sido humillado y había sido colocado en la cárcel de más adentro, pero él cantaba al Señor. ¿Cómo puedo cantar en medio del dolor cuando estoy seguro de que Dios es mi fuerza, de que Dios es mi salvación, que Dios está conmigo como estuvo con Moisés? Lo invito a cantar también juntos siempre que Dios es nuestra salvación. Querido Richard, algunas consideraciones finales, algún punto que tal vez faltó tocar del tema y ahí también algunos consejos para nuestra audiencia. Este cántico que expresa ahí en el Éxodo del pueblo de Israel tiene muchas aplicaciones. Entre una de las aplicaciones podemos decir que ya no lo iban a ver como un Dios distante, sino un Dios muy cerca de sus corazones y de su mente, que también había un propósito de vivir y ese propósito era Dios como el centro de sus vidas. Amén. Y quizás también podemos decir que el pueblo veía ahora a través de este cántico la salvación en sus vidas como algo pleno, como una realidad.
en ellos. Amén. Bien, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas gracias, David, por su compañía. Gracias a usted por haber acompañado ahí, tal vez desde su hogar, desde el trabajo o donde quiera que se encuentre en este momento. Y queremos recordarles que cuando usted sienta que no hay salida, cuando sus enemigos parezcan más grandes, recuerde el mar rojo. Recuerda que Dios no abre camino donde ya los hay, sino justamente donde no los hay. Hoy es el día de confiar, avanzar, cantar, porque el mismo Dios que abrió el mar sigue luchando por su pueblo. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana.